Bien, entonces estamos con el programa Managal. Acá tenemos la vista, aquí tenemos que dibujar nuestra antena. Acá está la geometría, y luego en la geometría, acá tenemos que poner los datos de nuestra antena. Acá tenemos que hacer los cálculos de la antena. Y aquí tenemos el diagrama de campo, lo que tenemos que obtener. Bien, entonces, lo recomendable es, si ustedes van a diseñar por primera vez, considerar un diseño ya hecho. ¿Ya? Entonces, eso podemos entrarlo así, de esta manera. Nos vamos a archivo, en archivo, abrir. Abrir ya diseño hecho. Abrimos. Están viendo, ¿no? Nos sale esto de acá. Les va a salir esto, le va a salir todo esto, antena, help, language y demás cosas, ¿no? Entonces ustedes eligen antena. Ok, estamos en antena, hemos elegido. Y en antena, como estamos para televisión digital terrestre, vamos a elegir VH Beams, o haces de VHF. Esa es la frecuencia en la que vamos a trabajar. VHF. Seleccionamos eso y nos sale acá ya proyectos hechos. Entonces, elijamos una, por ejemplo, esta, una Yagi de 6 elementos. Hay de 6, 7, 8 elementos. Elijamos esta de acá, sencilla. Yagi de 6 elementos. Hasta el momento están viendo, ¿verdad? ¿Todo ok? Elegimos esa Yagi de 6 elementos y la abrimos. Aquí está. Fíjense ustedes. Esta es la Yagi de 6 elementos. Acá tenemos el elemento activo. Para la geometría, para que luego veamos la geometría, acá tenemos el eje de las Y, acá tenemos el eje de las X y acá tenemos el eje de la Z. En Z, fíjense que no hay ningún componente, todo lo relacionado con Z, Z1, Z2 va a ser 0, pero vamos a tener vamos a tener Y1 positivo y Y2 negativo, positivo y negativo. ¿Ya? Entonces, este elemento activo va a tener en Y va a tener un brazo positivo y un brazo negativo. Cada uno de estos va a tener un brazo Y1 negativo y un brazo Y2 positivo. Lo mismo acá. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. No importa cuál es positivo, cuál es negativo. Eso en Y. Ahora en X. Y estas van a ser las longitudes. En Y son las longitudes de los brazos del dipolo activo, del reflector y de los directores. Y en X vamos a tener lo siguiente. El dipolo activo va a ser en X1, X positivo y X negativo va a ser 0. El reflector va a ser en X negativo. Va a estar en X negativo a una distancia lambda 25 o lambda cuartos. Y los directores, este va a ser a una distancia 0,2 lambda, por ejemplo. Esta es 0,2 positivo y todo positivo, lo demás negativo, lo demás 0. También este positivo, otro positivo en X, ¿no? Entonces, esta es la antena que se ha diseñado, ya está diseñada. Ahora vamos a ver la geometría. Estamos en vista de la antena. Ahora veamos la geometría. Aquí está la geometría. Esta es la geometría. Ahora, en realidad se tiene que empezar por la geometría, pero nosotros hemos empezado por allá porque ya tenemos el proyecto hecho. Acá tenemos que respetar esto de acá, la frecuencia. Esta antena fue diseñada para una frecuencia de 50,5 MHz. Ustedes tienen que ponerle la frecuencia que se le ha asignado. Ahora, las dimensiones acá están en metros. Las dimensiones están en metros, pero es muy complicado llevarlo a metro, llevar todo a metro, las longitudes de onda, ponerlas en metro. Preferible es mantenerlas en longitudes de onda, en lambda. Aquí entonces tenemos clic en lambda. Todo va a estar en lambda. ¿Ya? Luego dejan todos estos de acá, son datos para disparar el programa. Por el momento no lo vamos a mirar.
Aquí está. Esta es la geometría de la antena. El 1 es el dipolo activo. El 2 es el reflector. 3, 4, 5 son los directores. Entonces, quedamos que en Z, por ejemplo, en Z1 y en Z2 todos son ceros, porque no van ni para arriba ni para abajo ninguna parte de las varillas. Las varillas para el dipolo activo en X están en 0, en X0. Entonces, en X1 0 y en X2 0. Primero X, ¿no? O sea, primero en la posición. Luego, el reflector está en X1 para atrás, 0,17 y 0,17 igual, para atrás. Y en X2 está para adelante, está entre 0,10 y 0,25. Aquí está en 0,09. O sea, X1 y X2 acá, porque son dos parantes. Entonces, este está más adelante, 0,28, 0,28. Este director está más adelante, 0,49, 0,49. Este director más adelante, 0,70 y 0,70. ¿Ya? Ahora vamos a Y. Vamos a la parte ya que divide a los parantes. Entonces, el dipolo activo tiene lambda cuartos en una parte de Y negativo y en el otro Y positivo tiene el otro lambda cuartos. Lo mismo cada uno. Es casi lambda cuartos, ambos. Todos están divididos por lambda cuartos. ¿Ya? Todos tienen casi la misma. Lógicamente que este reflector es 5% más largo que el del elemento activo. Ahora, este director es 5% más corto que el elemento activo y así sucesivamente. 5% más corto que esto, 5% más corto, etc. Teóricamente es 5% más corto, pero después todo se calcula, todo se tiene que modificar para tener unos buenos datos de radiación. Listo, entonces está la geometría de la antena. Teóricamente tendremos que empezar por esto. Ustedes empiezan por esto y hacen sus arreglos acá con 0,25, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos la geometría, entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a calcular. Nos vamos aquí a cálculo. Aquí vamos a calcular la resistencia de radiación, vamos a calcular el ROE, que son los datos importantes, la ganancia, relación frente atrás, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos los datos. Vamos a decir que la altura sea un poquito más, la vamos a elevar la altura. La altura, digamos, vamos a ponerla, por lo general está unos 15 metros, pongámosle, ¿ya? Entonces, que sea en el espacio libre. No vamos a considerar obstrucciones del terreno, nada de esas cosas. En el espacio libre, un caso ideal, ¿ya? Y aquí le ponen la frecuencia, bueno, si ya le han puesto en la anterior lámina, aquí va a estar la frecuencia. El espacio libre puede ser perfecta, puede ser real, pero que sea teórico, espacio libre. Si está bien alta, entonces es como si fuera una radiación espacio libre, y el material sin pérdidas. Vamos a tener un material, quiere decir que la antena está fabricada de un buen material que su pérdida es insignificante. O sea, no hay material perfecto, pero su pérdida es insignificante, es decir, a la potencia que va a transmitir. Listo, con todo eso hacemos el cálculo. Vamos acá, calcular. Listo, aquí está. Entonces, fíjense ustedes que los parámetros que se requieren, que la resistencia de radiación sea entre 25 y 50, aquí nos da 34,27. Luego, otro dato importante, que el ROE sea menor que 2, nos da 1,47, excelente. Que la ganancia de la antena sea alrededor de 10, aquí es 11, excelente. La relación frente atrás alrededor de 19, 17, excelente. Listo, esos son los datos que tienen que ver, ¿ya? Hemos hecho la geometría, hemos hecho el cálculo, ahora veamos cuál es el resultado, es decir, lo que nos interesa ahora es el campo de radiación. Nos vamos al diagrama de campo lejano, aquí está, esta es la radiación. Aquí está la antena, fíjense, una antena altamente directiva. Y va para allá, y si quieren la podemos ver en 3D también. Aquí está, ¿ya? Esa es la antena que hemos obtenido. Si la ponemos la antena ahí, si la ponemos ahí de forma vertical, vamos a tener una excelente radiación. Si la ponemos en forma horizontal, también vamos a tener una radiación
similar, altamente directiva. Entonces, esta es una excelente antena. Pueden partir ustedes de esta geometría, parten de esta geometría y aquí hacen los arreglos siempre con lambda, y después lo que tienen que hacer es, para obtener una óptima radiación, perdón, primero lo que necesitamos, lo que nos va a guiar es esto de acá, ¿no? Esto de acá, el ROE, que es la relación de onda estacionaria. Si vas por encima de 2 no sirve. Después vamos a ver por qué. Por el momento solamente trabajemos en eso, en la Profe, geometría de la antena. Dígame. la altura dice ahí la tarea. No dice, esta altura, un ratito está en cálculo, ¿no? Esta altura no dice, pero ustedes le pueden poner 15, es la altura a la que vamos a poner la antena, una torre de 15 metros de altura, ¿ya? No importa, si está a 7 pueden dejarlo, pero lo ideal sería 15, no he puesto ahí, ya son datos de programa, 15 metros, porque no sé Ya, profe. a qué altura va. Lo que tendríamos que variar entonces es la frecuencia, ¿no, profe? La frecuencia tiene que variar acá, ¿ya? Y para que tengan buena radiación, la ponen a 15 metros. Pero ustedes saben que un televisor está a 1 o 2 metros, nada más. Pero vamos a trabajar en una condición ideal, óptima, 15 metros y que sea el espacio libre, ¿ya? Pueden, si ustedes gustan, dejarlo en 7 metros, o 5 metros, 3 metros, etcétera. No hay problema. Lo importante Profe, otra son preguntita. estos datos de acá. Dígame. En la geometría dijo que teníamos que ponerle a todos 0.25, 0.25, 0.25 a los Y. Teóricamente, pero van a ver ustedes que, por ejemplo, esta antena, fíjense, no es 0.25, sino 0.24. Y al disminuirle esa dimensión en el elemento activo, se obtiene una óptima radiación, ¿ya? Por eso, las dimensiones, o sea, la gente que diseña esto ya sabe que si la aumenta un poquito, si le disminuye un poquito el tamaño, va a tener una óptima radiación. No va a ser necesariamente 0.25. Ustedes, si quieren, pueden partir también de 0.24, pónganle a su antena, ¿ya? Y luego... O sea, pero entonces lo dejamos estos datos que están así como el ejemplo que ya viene pueden, o tenemos que pero alterarlo. ustedes pueden probar lo siguiente, disminuirle un poquito para ver si los datos le da esto, ¿no? O sea, estos son los datos que mandan. El que manda principalmente es este de acá. Tiene que ser menor que 2, y ya aumentándole tamaño, todo eso, van a obtener todo lo de acá. Ahora, otra cosa, la longitud entre el elemento activo y el reflector, y entre los directores, entre cada uno tiene que ser entre 0,15 y 0,25 lambda, ¿ya? Aquí está en 0,17, aquí está 0,9, 0,0, claro, ya va aumentando. Pero digamos, ustedes tienen que variar esa longitud. Fíjense, por ejemplo, acá, fíjense acá, que acá esto no es 0,24. Y acá tendría que ser también 0,24, entre 0,10 y 0,25, pero es menor. Y ustedes ya van a tener un dato óptimo variando esas longitudes. Ahora, hay una opción también aquí, optimizar. ¿Cómo optimizar una buena radiación? Por último, en el diagrama de campo lejano, ¿cómo contabilizamos teníamos un dato más que hay que considerar, que es el ancho de haz. El ancho de haz se calcula a menos 3 decibeles, aquí. Entonces tienen que medir un ancho de haz, este es el ancho de haz, de aquí, en la línea entre menos 3 decibeles, aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo medimos? Ponemos un clic acá y vamos a medir el ángulo. El ángulo de aquí, por ejemplo, tenemos, aquí dice un degree, ¿no? Un degree, nos vamos hasta acá, 23 degree, 23 grados, entonces de aquí para acá va a ser 23 por 2, 46 grados, ¿ya? Entonces un ancho de haz
de mínimo 50 grados es ideal. Y esto es lo que nos da la directividad de la antena. Por ejemplo, una antena que tenga 80 no es tan directiva. Esta que tiene 46 grados de ancho de haz es directiva. Y aumentándole directores y optimizando más, pueden llegar hasta 40 grados de directividad. Quiere decir que es una mucha mejor antena. Bien, Profe, para medir esa directividad siempre lo medimos donde están los menos 3 decibeles. Sí, menos 3 decibeles. Esa es la definición, es decir, la mitad de la potencia. Esta es la potencia máxima y esta es la mitad de la potencia. Listo. 3 decibeles. Un ratito voy a